Bueno, se escucha más o menos bien. Nunca pensé cómo se llama el género de charlas que uno tiene que hacer mientras la gente come o almuerza, así que es algo que voy a quedar pensando. ¿Cómo tendría que ser la dinámica de una exposición mientras la gente almuerza? La verdad que nunca lo pensé. Me generan una situación nueva que vamos a ver si de la cual salimos airosos. Bueno, preparé una exposición de 20 minutos, más o menos, tengo entendido, clara. De todas maneras, después conversamos y si hay algunas preguntas o diálogos. Se me ocurrió este título, Nuevos paradigmas de políticas educativas. Es un tema que en realidad yo vengo tratando en mis cátedras hace tiempo y Dios me ha dado la oportunidad ahora de ver si algo de todo eso puede ser realidad o no, veremos, o algo mixto como siempre sucede. Y lo que voy a plantear es como una especie de pasos. Voy a hacer una charla simple con un poco impresionista en algún sentido, no algo estructurado, sino como trazos en donde vamos a dar pasos que a mí me parece que hay que dar para cambiar las políticas educativas que tienen una tradición aproximadamente de 200 años, una tradición marcada por algunas características que desde un pensamiento humanista me parece que se pueden repensar y particularmente además en el contexto del siglo XXI, que tiene una serie de desafíos lógicamente diversos que los de las sociedades modernas. Primer paso que estamos tratando de dar, y creo que tiene que ver con mucho de lo que la Argentina necesita, del Estado educador a la sociedad educadora. Ese es el paradigma para nosotros central. Sería largo de explicar, pero como se sabe, el liberalismo del siglo XIX, a veces lo digo de esta manera sencilla en clase, pero tiene una explicación más compleja desde ya, fue liberal en muchas cosas, pero en educación claramente creó el concepto de Estado educador. El Estado educador nace fundamentalmente al calor de distintos tipos de liberalismo, no de uno solo. Es previo desde ya a las distintas impostaciones socialistas o marxistas que son posteriores. Entonces, la escuela estatal es un invento liberal en el contexto de los desafíos enormes de sociedades que eran claramente no alfabetas. Por lo tanto, la burguesía a cargo del Estado tenía un desafío grande que era efectivamente hacerse cargo de civilizar al resto de la población con todos los conflictos que sabemos que eso trajo, en torno de la libertad de enseñanza también y en torno de las relaciones con las distintas iglesias, de forma distinta en distintos lugares del mundo. Ahora bien, eso que en algún sentido tuvo ideológicamente y también históricamente una cierta necesariedad, de hecho el mismo Estrada, algunos saben que me especializo en José Manuel Estrada, después voy a hacer un comentario al final, también entendía que era necesario en un primer momento una política educativa con una presencia más fuerte del Estado. Eso dio pie a un crecimiento enorme de la educación, sin duda. Dio pie también a abusos de ese Estado educador que conocemos en distintas dinámicas, una dinámica de crecimiento y de aspectos positivos y otra dinámica de abusos de distinto tipo. Y finalmente llegamos al siglo XXI, en donde claramente por el cambio cultural ya no podemos quedar restringidos al concepto de Estado educador, ya no estamos en el siglo XIX ni en el XX, y tenemos que ampliar la educación a un concepto en donde toda la sociedad se ve fuertemente protagonista, pero eso no implica que el Estado desaparezca. El Estado tiene un rol que claramente, como en cualquier concepción que nosotros compartimos, tiene un rol clave en materia de educación, pero ese rol clave ya no es monopólico, centralista, homogéneo, etcétera, hegemónico, sino que es un rol de articulación con la sociedad civil. Por eso el concepto central que marca toda esta lógica es este paso, dije simplemente recién algunas ideas, que voy en parte a operacionalizar ahora, del Estado educador a la sociedad educadora, entendiendo que además ya no es solo la escuela el lugar de cultivo fundamental, sino que nosotros tenemos otro conjunto de herramientas y de tecnologías que nos permiten expandir la cultura en una sociedad que ya está fuertemente alfabetizada, paradoja mediante, porque después vamos a hablar del plan de alfabetización, así que es una paradoja que uno diga fuertemente alfabetizada cuando estamos queriendo desarrollar un plan de alfabetización. Voy a explicar después por qué la contradicción.
Por lo tanto, tenemos que pasar de un Estado educador o una situación educativa en donde hay hegemonías ideológicas muy fuertes, eso en la Argentina se ve con mucha claridad, vamos a explicar algunos elementos ahora, a un pluralismo educativo con base humanista. O sea, la política tiene que intentar recuperar lo mejor del humanismo occidental, que es un poco lo que tenemos que intentar hacer, de una manera plural desde ya, y superando dicotomías o hegemonías que particularmente en el campo educativo argentino son muy potentes. A diferencia de otros países de América Latina, sería tema largo para conversar, nosotros tenemos una hegemonía muy fuerte de la pedagogía crítica y poscrítica. En el mundo académico eso se ha desplegado también a través de las editoriales, de los profesorados de las universidades. Hay una potencia muy fuerte de esa perspectiva que nadie niega, que todo el mundo tiene derecho obviamente a pensar lo que le parezca, pero hay una institucionalización también vinculada a recursos que en la Argentina ha desnivelado mucho la balanza de un pluralismo ideológico en materia educativa. Ese es un desafío enorme que no hay que llevar adelante con ninguna preocupación, pero sí hay que encarar con justicia y con criterio, justamente para poder recuperar en la Argentina una mirada más plural de los desafíos de la educación. En esa línea también, fruto de lo que ha pasado en los últimos años, nosotros también tendríamos que pasar de un derecho a la educación concebido como relato, discúlpenme que lo diga así, y en parte, en la lógica de lo que sucede con la política monetaria, un derecho a la educación devaluado, en parte por eso también la necesidad de volver a los aprendizajes fundamentales, a una lógica de un derecho a la educación que para nosotros tiene que tener 3 coprincipios fundamentales, que son clásicos y tenemos que reactualizarlos hoy. El primero, que por supuesto para que haya derecho a la educación, derecho-deber a la educación, porque también el derecho es un deber de todos nosotros, a educarnos. Tenemos el derecho, y a veces no se recuerda lo suficiente, porque estamos llamados y nosotros tenemos el deber de lograr el máximo de educación posible por cualquier medio que sea. El primer coprincipio para que esto se despliegue es el de justicia educativa. Es necesario una equidad educativa, son necesarias las condiciones para justamente poder desplegar el segundo principio clave, que es el de libertad de educación o libertad y participación. Principio muchas veces olvidado en la política educativa porque se pone mucho el foco en la cuestión de la igualdad, en la cuestión del derecho a educación, entendido más bien como igualdad asociado a estas hegemonías, y no se comprende que necesariamente todo principio vinculado con la justicia educativa requiere, va de la mano, y ambos suben juntos o se deterioran juntos, de libertad de educación. Un aula en donde los chicos no son libres, convocados, pero libres para aprender, no hay aprendizaje. Lo mismo un docente de una escuela que no puede aportar con libertad, lo mismo un equipo, lo mismo directores, lo mismo supervisores, etcétera, etcétera, etcétera. La libertad es un elemento central en el diseño de cualquier política educativa y en la práctica de cualquier política educativa. Y finalmente, el principio de fraternidad, o yo le llamo de una manera más operativa, confianza. Es necesario generar confianza en los sistemas educativos. Está muy medido también sociológicamente, hay muchas investigaciones empíricas sobre ese tema, que donde no hay confianza la gente no aprende. Tampoco donde no hay confianza, lo sabemos muy bien, se desarrolla la economía, es bastante evidente. Por lo tanto, la confianza asociada a un cierto estado de fraternidad es clave para poder, no necesariamente coincidir, porque la confianza no se da entre quienes piensan igual. La confianza se desarrolla entre quienes, honestamente, aún pensando distinto, pueden desarrollar un trabajo en conjunto sobre la realidad que nos toca actuar. Entonces, estos 3 principios son claves. Nosotros tenemos que generar políticas educativas que potencien el desarrollo de condiciones, que no necesariamente las produce solo el Estado, por supuesto, para que haya educación. Segundo, libertad educativa en todos los niveles del sistema educativo. Tercero, una lógica de confianza y de fraternidad. Entonces pasamos de una política educativa centralista, pero al mismo tiempo atomizada, porque el gran drama del centralismo argentino, es que es un centralismo medio anárquico. Sabemos bien que uno en la Argentina por momentos percibe el ahogo de la libertad y por otros momentos lo que percibe es una especie de caos organizacional donde en definitiva, casi parafraseando o repitiendo la idea de Luis XIV, cada uno es el Estado soy yo.
que también sucede que en ese desguace de las burocracias, cada pequeño burócrata, cada funcionario se ha convertido en el Estado soy yo para su sector de gobierno específico, muchas veces en contradicciones uno con otro. También pasa en educación, encima es un sistema federal, por lo tanto esta dinámica se da ad intra el Ministerio Nacional y también ad intra cada uno de los ministerios provinciales, que todos adolecen de esta enfermedad simultánea de centralismo y al mismo tiempo atomismo. Por supuesto hay buenas experiencias, etcétera, etcétera, pero el estado general y la captación general del sistema educativo es este. Esto implica que tenemos que pasar a algo que José Manuel Estrada ya decía en el siglo XIX, que es una verdadera descentralización educativa. Usa efectivamente esta palabra. ¿Por qué Estrada hablaba de descentralización y en qué sentido? Porque para Estrada ningún actor tenía que monopolizar la educación. La educación no es de un solo agente, ni solo de la familia, ni solo del Estado, ni solo de la comunidad local. En algún sentido, la educación siempre es poliárquica. Implica que nuestro derecho a la educación se despliega cuando los padres, como primeros educadores, por supuesto, cumplen su primera labor, pero al mismo tiempo eso no es suficiente. Obviamente, entran en relación con lo educativo la sociedad civil, lo local, la tribu, en sus distintos niveles de ampliación hasta la nación, obviamente el Estado, obviamente las iglesias, en el caso que así se plantee. Entonces, la educación es un fenómeno que para poderse dar de forma integral tiene que ser necesariamente multiagente y el gran desafío es cómo coordinamos esa dinámica. Por lo tanto, en una bajada más aún, dando otro paso adelante, tenemos que pasar a una política educativa que nosotros hemos denominado participativa y federal. Por eso, en estos meses ha sido de gran importancia para nosotros el Consejo Federal de Educación, al cual hemos apostado no solo por ser un deber dentro del marco normativo argentino, sino porque realmente creemos que un cuerpo colegiado como el Consejo Federal de Educación, que reúne a todos los ministros provinciales junto con el secretario de Educación, en este momento de la Nación, antes ministro, en ese contexto es que se logran los acuerdos fundamentales generadores de confianza para llevar adelante políticas educativas. Eso tiene que estar bien hecho, genuinamente hecho, porque también allí se han desplegado muchas oportunidades la lógica de las hegemonías políticas o la dinámica del látigo y la chequera, por decirlo vulgarmente. Depende de los recursos que hay. Bueno, las hegemonías se vuelven más eficientes o menos eficientes. Como en nuestro caso el presidente ha sido claro, plata no hay, precisamente. Entonces, lo que hay, sí, es una voluntad fuerte de, con total honestidad, aún en un contexto de diferencias, llevar adelante propuestas de política educativa en común. Y eso es lo que ha pasado. Por eso, durante estos meses, en un clima que realmente consideramos óptimos y muy valorado también por el gobierno, realmente hemos logrado ir aprobando no solo las políticas de alfabetización, con un plan nacional y 24 planes en cada provincia, sino que además otros documentos también se han ido aprobando hasta el momento siempre por unanimidad en un contexto, la verdad, que de un acuerdo genuino, aún marcando diferencias que pueden perfectamente incluirse en esos acuerdos. O sea que para nosotros también hemos hecho muy real esta lógica de una política educativa participativa y federal, que luego tiene que también decantarse o declinarse en cada provincia con los municipios. Vamos a requerir seguramente cada vez más protagonismo de los municipios en materia educativa, como sucede en muchos otros lugares del mundo. Y eso implica otro cambio, de lo público versus lo privado a lo público y lo privado, que eso está dentro del concepto también de sociedad educadora. Y querría hacer una precisión más, porque acá es donde empiezan a jugarse muchos sentidos. De lo público, entre paréntesis, público pero estatal capturado, muchas veces, a un proceso de desprivatización de lo estatal. Perdonen si estoy jugando con estas palabras, porque acá hay una paradoja. Se ha hablado mucho del Estado presente, pero el Estado en algún sentido, mal sentido, ha sido privatizado, corporativizado o capturado. Entonces, cuidado, porque detrás del discurso de lo público lo que se esconde muchas veces son capturas corporativas. Entonces, tenemos que desprivatizar, descorporativizar lo estatal y también simultáneamente, dado que ha habido procesos
también sobre el sector, sobre la educación privada, tenemos que desestatalizar la educación privada. Disculpen estos usos complejos de las palabras o no muy amigable por el sonido. Desestatalizar la sociedad civil. Desestatalizar también la educación privada. Ese es otro desafío enorme, porque en el fondo hemos tenido una mala, dentro de esa lógica de un Estado corporativo, una mala articulación entre lo público y lo privado, signado por ese paradigma y no tanto por una sana relación de lo público, lo estatal y lo privado. También habría que distinguir entre público y estatal, en fin. Hay muchas consideraciones que hacer, pero no vamos a hacerlo ahora. La otra apuesta fuerte en esta transformación que tenemos que hacer pasa por algo que yo he insistido mucho, que es clave, que es comprender empíricamente, no es un acto de demagogia, que hoy los docentes argentinos somos mejores que los resultados de aprendizaje que obtenemos. Puede parecer contradictorio, porque sería extraño que los docentes sean mejores que lo que logran hacer. Efectivamente, eso sucede porque, igual que en otros ámbitos de la cultura, también de la economía, individualmente podemos ser interesantes, pero si simultáneamente no estamos insertos en comunidades, en este caso escuelas potentes, nuestro rendimiento y efectividad obviamente va a ser mucho menor. Le puede pasar a cualquier empresa en el humus de la economía argentina o a cualquier persona dentro de una empresa que no está funcionando bien. Por lo tanto, no es una frase simplemente para quedar bien. Nosotros sabemos que hay muchos desafíos en el ámbito de la docencia, de mejora, sin duda, y eso lo tenemos que encarar, voy a explicar luego cómo, pero simultáneamente, para eso tenemos que confiar que los docentes tienen esa capacidad de aprendizaje y demuestran en muchas ocasiones que es posible que ellos desarrollen proyectos interesantes aún en instituciones bastante limitadas o obturadas por el problema de fondo que hay, que es que en realidad el problema de la educación argentina no son los docentes, no es cada escuela, no es cada universidad, ni es cada funcionario, es la política educativa. El problema de la decadencia político-educativa argentina es por la política educativa, no es porque un actor en particular haya determinado ese resultado. Entonces ahí tenemos otro cambio que hacer fundamental. No es un problema individual, es un problema precisamente de cambiar esta dinámica para que las escuelas puedan volver a ser protagonistas. Toda la investigación educativa demuestra que solo donde hay escuelas protagonistas los resultados educativos mejoran. Una política educativa que no se orienta a volver las escuelas protagonistas no va a lograr mejoras educativas. Eso implica fundamentalmente un equipo directivo potente y una cultura pedagógica e institucional potente. En cualquier lugar del mundo que se investiga esto, este es el resultado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se diseña una política educativa para poner en el centro de las escuelas? No para dejarlas liberadas a su realidad, porque ese es otro error, y ahí es donde entra el principio de subsidiariedad. La clave es hacer políticas educativas que acompañen desde la nación a las provincias según el nivel y el desarrollo en el que se encuentren, y al mismo tiempo las provincias que acompañen a las escuelas de esa forma. Por eso gobernar es acompañar en esta lógica, en una lógica precisamente subsidiaria para lograr enhebrar todo el sistema educativo y que ese sistema educativo no quede ni hegemonizado o centralizado ahogando la libertad, ni tampoco liberado a que los que pueden hacer las cosas bien lo harán muy bien, porque tienen recursos o porque lograron consolidar equipos interesantes, los que lo hacen más o menos seguirán más o menos, los que no lo pueden hacer quedan perdidos por allí. Eso de ninguna manera puede pasar y esa es la lógica de una política educativa en este sentido. Esto implica entonces pasar de lo que podríamos llamar una política educativa, disculpen esta manera simple de denominarlo, de papel. Hay muchos que creen que para mejorar las políticas educativas hay que cambiar los currículums. No sé si escuchan cada tanto los debates sobre los currículums. Bueno, los pedagogos somos especialmente propensos a escribir currículum todo el tiempo con una jerga que no se entiende demasiado bien, debo admitir, y literariamente no es muy clara ni estética. Y eso genera, además de la ideología hegemónica que antes hemos mencionado, un problema, por supuesto, que pasa por pensar que porque escribo un currículum, porque hago alguna normativa, no digo que no haya que hacer normativas, pero no es siempre la solución una normativa,
Porque reparto computadoras, cree que porque reparto computadoras la gente va a aprender, está demostrado que no, también. Entonces, este paradigma de una política educativa que presenta papeles, normas, recursos, tiene que pasar a una política educativa que se centre en los aprendizajes que obtenemos. Y ese es el cambio radical. Hay que diseñar la política educativa y el financiamiento de la educación en torno del objetivo de lograr que los chicos aprendan. Para lo cual se vuelve clave el desafío de la información y la evaluación. Y esa es la otra dinámica que estamos generando en este gobierno, pero que implica un paradigma distinto. Acá con Alejandro Álvarez, mi esforzado subsecretario de Políticas Universitarias, a quien siempre reconozco, sabemos, no solo en el mundo universitario, sino también en el sistema educativo en general, que estamos gobernando un sistema a ciegas, estamos volando un avión sin instrumento. Y eso no es un problema de tecnócrata, porque alguno va a decir, bueno, Charlie se nos volvió tecnócrata porque le gustan los datos. No, no me volví tecnócrata. Pero yo no puedo no saber cuántos alumnos tengo en las escuelas. No puedo no saber cuántos profesores hay. No podemos no saber en las universidades si los alumnos están inscritos en materias. Si no recuerdo mal, un 38% del alumnado de la República Argentina en las universidades nacionales no sabemos, no es que digamos que no están, no tenemos el dato de si están inscritos en materias o no. Entonces, ¿cómo podemos gobernar un sistema educativo en el cual, no digo que todo sea mentira, porque siempre hay que ser justo con estos comentarios, pero hay nichos de información que no existe, que no se ha consolidado, que no es de izquierda o de derecha, porque tener datos, en principio, creo yo, no estaría asociado a ninguna ideología, conocer simplemente los datos de cuántos docentes tenemos, alumnos, qué notas tienen, en fin, en qué materias están anotados. Eso me parece que es algo que cualquier país, no importa su ideología, tiene que lograr, y eso no es, insisto, un apetito tecnócrata, es simplemente tratar de entender qué sucede para poder acompañar mejor las instituciones. Porque tampoco se trata de salir a penalizar, sino de entender qué sucede para poder gobernar y acompañar mejor lo que queremos hacer. O lo que la sociedad consensúa, porque tampoco tiene que ser la imposición de un solo funcionario. Entonces tenemos que concentrarnos en los aprendizajes, en los que tienen que aprender, en los que son, en los docentes, en los que efectivamente tenemos que acompañar para sacar adelante. En ese contexto, doy un paso atrás, es que la alfabetización se volvió un tema central de la política, que es interesante notar que tampoco lo inventamos nosotros, y eso es algo bueno. Gracias a Dios estamos, en parte con lo que sucede en el campo de la economía, llevando políticas adelante que son obvias. ¿Qué era lo obvio? Y que los chicos no estaban aprendiendo bien en las escuelas. Algo bastante dramático, porque aún con no tantos días de clase, que a veces no los hay, aún con menos horas de clase, estar 6, 7 años en un primario y terminar sin leer y escribir más o menos razonablemente, la verdad que es un drama. No lo digo yo, lo dice también Emilio Tenti Fanfani, un gran sociólogo argentino, a cual no se lo puede precisamente catalogar de derecha. ¿Qué pasa? Estamos 6, 7 años en una escuela y los chicos no aprenden a leer, escribir, sumar y restar. No sé si se dan cuenta. Bueno, la Argentina también fue el país con más inflación del mundo. Nos pasan cosas raras, somos geniales para un montón de cosas y al mismo tiempo lo obvio no lo podemos resolver. En ese sentido es un país, una cultura bastante extraña. Bueno, entonces, es clave, en ese sentido, precisamente, encarar esta política de los aprendizajes fundamentales, para los cuales fundamentalmente la evaluación y la información acompañan, porque en la medida que vayamos sabiendo, por eso vamos a desarrollar esa batería de evaluaciones, en la medida que vayamos sabiendo cómo los chicos van aprendiendo, vamos a poder acompañar a cada escuela con la información que nos va a brindar para efectivamente ver en qué aspectos tenemos que fortalecer. Entonces ahí es donde hay un foco central. Voy concluyendo, que veo que Clara se acerca. Termino con 2 ideas cortitas. Hay otras cuestiones para señalar, pero me ciño solo a 2. Eso implica un cambio en el paradigma de financiamiento de la educación. Y esta es otra cosa que creemos fundamental. Aprendí en la UCA en particular, estudiando los temas de política educativa, pero también en la vida universitaria, que finalmente la filosofía política de una institución se expresa en su presupuesto y en su dinámica de financiamiento. Ahí donde uno ve
efectivamente dónde están las prioridades y los diseños que permiten que algunas cosas sucedan y otras no. Entonces, nosotros tenemos que pasar de un financiamiento centralizado en la oferta, centralizado en distribuir recursos, pero sin ningún tipo de evaluación ni dinámica de implementación o una estructura de incentivos que permita el logro de resultados, a un financiamiento que se integre con el financiamiento de la demanda para poder promover libertad. Eso no implica solo el tema vouchers. Uno puede pensar muchas distribuciones de recursos que antes se han hecho centralizadamente y ahora nosotros podemos combinar sistemas centralizados con sistemas descentralizados. Por ejemplo, la política de libros. ¿Por qué solo el Estado tiene que definir qué libros se distribuyen? Si uno podría decir, bueno, tales títulos para determinadas cuestiones fundamentales que tienen que ser comunes, pero lo otro uno podría generar una libertad de elección de libros entre familias, escuelas, combinada. Entonces, simplemente por poner un ejemplo, no desentenderse, sino generar una dinámica de distribución de recursos más rica que permita la participación de la sociedad civil. Eso implica entonces repensar también el financiamiento sobre la base de, diría yo, 3 cuestiones fundamentales. Primero, la equidad. La Argentina, de acuerdo con algunos estudios que nos ha hecho el BID, le da 4 veces recursos más a los que más tienen en la educación pública estatal por sobre los que menos tienen, porque el sistema de educación pública, no por maldad, insisto, sino por una inercia tradicional, esconde una distribución absolutamente desigual de los recursos y los costos por alumno son absolutamente dispersos. Eso es algo que tenemos que cambiar justamente para poder llegar mejor a los que menos tienen. Segundo, promoviendo la libertad, como dijimos antes. Y tercero, que los recursos vayan para que la gente aprenda. Termino con el tema universitario, que bueno, es el tema de moda, así que algo que decir. De todas maneras, calculo que Clara va a preguntarme algo al respecto. Perdón, 2 cosas más antes. Regreso al humanismo educativo. Me parece que eso es algo que tenemos un regreso y una renovación de su humanismo educativo en diálogo con la inteligencia artificial. Todo esto que acabamos de decir lo podemos hacer con la política educativa que integra inteligencia artificial y estamos ya armando un equipo para eso, en el procesamiento de datos y en el apoyo de los docentes para el aprendizaje, sobre todo alfabetización. Así que ahí tenemos también un desafío final. Bueno, una palabrita sobre universidades, en estos pasos que vamos dando. Quisiera leer esta frase para no equivocarme. Tenemos que pasar de las universidades dependientes de la política partidaria y de los gobiernos de turno, a través de la lógica del presupuesto, a la verdadera autonomía universitaria que implica su descorporativización y su autarquía económica. Entonces, insistimos, no hay ningún problema con las universidades, todo lo contrario, todos en el gobierno, sin duda, venimos de universidades, queremos las universidades, en mi caso estoy de licencia hasta que regrese. La universidad sin duda es la esperanza y la cúspide de nuestros sistemas educativos y es donde efectivamente tenemos todos que apostar, pero eso lo tenemos que hacer de tal manera de fortalecer las universidades y no de utilizarlas o de ponerlas al servicio de intereses parciales. Las universidades tienen un mérito enorme. Muchos docentes, alumnos, investigadores se han desarrollado aún pese a muchos problemas institucionales que hay en las universidades, que son públicos y notorios. No hace falta detallarlos tal vez, pero si quieren lo hacemos. Y en ese sentido termino en particular sobre el tema del financiamiento con 2 cositas que releía de Estrada esta mañana. Acabo de usar los lentes que tengo la letra más chica. Fíjense una idea de Estrada cuando debatía estos temas en la Convención Constituyente de la Provincia de Buenos Aires, dado que en aquel momento la Universidad de Buenos Aires todavía dependía de la provincia. Comillas, un patrimonio universitario es la base de su emancipación. Estrada proponía para que haya una verdadera autonomía universitaria, una también autonomía y autarquía económica financiera. Y denuncia la tesis contraria. La universidad debe ser asalariada para ser esclava. La universidad debe ser asalariada para ser esclava. Yo con esto no quiero decir que hay que cambiar ya la política de financiamiento, sin duda, hay una tradición de universidad gratuita y de
dependencia de los presupuestos nacionales directos de la vida de las universidades, pero no cabe duda que ya Estrada veía y anticipaba estos dos problemas. Las universidades tienen que tener sus recursos para tener también su dinámica de libertad. Eso se verá cómo se logran con distintas fuentes esos recursos. Y por otro lado, precisamente, la universidad se vuelve esclava cuando es asalariada y todos los años tiene que estar yendo al Congreso y al Estado para pedir recursos. Insisto, estoy citando a Estrada, por favor, que no salgan, están los periodistas ahí, que no salgan corriendo a decir que el gobierno quiere llevar estas ideas adelante. Pero sí debo recordar que si una universidad quiere ser verdaderamente autónoma, tiene que ser también autónoma en materia económica, para lo cual, insisto, no es necesariamente que no tenga que tener financiamiento del Estado, tiene que saber combinar ricamente un conjunto de financiamientos que no haga que su vida dependa, como sucede hoy en una mayoría abrumadora, de que todos los años un conjunto de actores estén negociando con el Poder Ejecutivo y el Congreso cada recurso, interviniendo gobernadores, intendentes. Yo he hablado del partido de las universidades, no en el buen sentido del término, sino en el sentido de que hay muchos actores de la política partidaria. De hecho, saben que las universidades se dividen en las reformistas radicales, las peronistas, así se autodenominan dentro del CIN. Entonces, toda esa dinámica vinculada con una serie de actores genera los problemas y dificultades que tenemos hoy, donde esos vasos comunicantes entre política partidaria y universidades se dan todo el tiempo. Insistimos, las universidades son potentes, las universidades argentinas son valiosas, la evidencia es obvia, ¿no? Es evidente lo que se hace, es muy potente, pero tenemos un desafío enorme de descorporativización de las universidades en particular y, por supuesto, también tenemos el desafío, es innegable, ahí sí termino, de que hay que mejorar los salarios de las universidades, como es público y notorio, y ese es el compromiso del gobierno. Ambas cosas son verdaderas y no están en contradicción. Bueno, termino con esto. Les agradezco mucho. Espero que, más allá que hice una mezcla entre conceptos y coyuntura, haya sido relativamente claro esa dinámica y esa interrelación y esos pasos que consideramos que tenemos que desarrollar. Muchísimas gracias, doctor Torrendel.